¿Cómo están, Fintechramers? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fintechram, este espacio de consejos, recomendaciones. Y la educación financiera está en el corazón de Fintechram. Queremos que valides tu negocio para que te incorpores de manera eficiente y exitosa al mundo financiero. Y precisamente hoy día en este espacio de conversación vamos a aprovechar esta instancia que nos ofrece también SW Chile a través de su área de Real Estate. Y vamos a hablar precisamente de inversión inmobiliaria. Vamos a dar algunos tips y algunos consejos, ¿verdad? ¿A cargo de quién? De Moa. Entonces, mire, para esto vamos a concentrarnos en una autora. Hay un autor americano, un inversionista americano que se llama Jay Scott. Es un inversionista que ha hablado mucho sobre inversión inmobiliaria, obviamente, finanzas personales, educación financiera, pero sobre todo en el contexto de los ciclos económicos en la inversión inmobiliaria. Entonces Jay Scott ha definido, que no es un invento de él en realidad, 4 momentos de los ciclos económicos, y efectivamente en ese contexto es donde cuál debiese ser el tipo de comportamiento para los inversionistas para invertir, para establecer sus estrategias de inversión. En términos generales, en nuestra industria siempre hemos visto, en el caso de las viviendas nuevas sobre todo, hemos visto como una política reiterada o una estrategia reiterada de inversión inmobiliaria que pareciera en muchos casos que es la única, ¿ya? Que en el fondo es compro hoy día y venda en 5 años, y esta idea de que la renta, ¿verdad? La paga el dividendo y la propiedad por lo tanto se paga sola, y que incluso la idea de que esto fuera a muy largo plazo y tú pudieses jubilarte con un ingreso extra a consecuencia de esto, eso ha quedado totalmente descartado. En realidad el negocio siempre ha sido un negocio de ganancia de capital, que es tú compras la propiedad, aprovechas la plusvalía, que la compraste con algún descuento, que te financiaron con algún tipo de bonopié, ¿verdad? Y que a la vuelta de 5 años tú vas a recuperar todo eso, ¿verdad? Con una muy bajita inversión y básicamente apalancándote en tu capacidad de crédito. Entonces, la verdad que ese negocio hoy día, como se ve el panorama, es un negocio bastante incierto, ¿verdad? Cuando alguien, y sobre todo en el momento de contracción en el que nos encontramos hoy día, alguien quiere salir a vender su propiedad efectivamente para salir a recuperar esa ganancia, la verdad es que no es posible y tiene que estar asumiendo actualmente lo que le ocurre a muchos inversionistas, tiene que estar asumiendo grandes pérdidas, ¿verdad? Consecuencia de que el descalce que se le ha generado entre el dividendo y las rentas. Las rentas bajaron, los dividendos subieron. Entonces, estamos hablando de descalce de un 25%, incluso en muchos casos, que son números significativos. Y eso sí que no hemos incorporado los gastos de la renta, ¿verdad? Que tienen que ver con la administración, los desgastes, etcétera, etcétera. Entonces, tomando eso en consideración, es importante que a lo mejor un análisis adicional que habría que hacer en la inversión, y es como nosotros lo abordamos generalmente desde el área de Real Estate de SW, es que incorporar seriamente el componente de la renta. Es decir, una cosa es hacer una pasada, ¿verdad? Como se le conoce coloquialmente, hacer un negocio de ganancia de capital, y otra distinta es incorporarse en un negocio de renta que además podría ofrecer una ganancia de capital en un exit. Entonces, para eso es importante que conozcamos los ciclos económicos. Hoy día nos encontramos en un ciclo de contracción, ¿verdad? Donde los precios están a la baja, ¿verdad? La demanda ha disminuido, 40% aproximadamente. Las tasas de vacancia de las propiedades son mayores. Hoy día tenemos un tiempo para agotar los stocks disponibles de alrededor de, los últimos indicadores dicen, de 31 meses, ¿verdad? Entonces, durante esta contracción es esencial que la cautela, ¿verdad? Y esta podría ser una muy buena oportunidad para salir a comprar porque los precios están baratos. O sea, este es un buen momento para ir a tomar una posición. Pero, ojo, hay que tener cuidado. Lo más probable es que, dadas las condiciones económicas del financiamiento, el costo del financiamiento sea muy alto. Entonces hay que manejarlo con cierta cautela. Tenemos, luego de este ciclo, que esto va a ocurrir, sí o sí, cuando nosotros estimamos que va a empezar a ocurrir hacia finales de este año. Ya está ocurriendo en realidad un ciclo de recuperación. Estamos viendo que el mercado inmobiliario se viene recuperando lentamente, pero en realidad yo creo que el ciclo de recuperación derechamente va a comenzar hacia finales de este año, hacia finales del segundo semestre de este 2024. Y en esta fase el mercado empieza a salir de esta recesión, ¿verdad?
donde lo primero que vamos a ver efectivamente una baja de tasas. Probablemente también va a estar impulsada si es que Estados Unidos entra en un proceso de recesión ya más formal y la Fed efectivamente empiezan a ajustar las tasas de largo plazo. Ahí probablemente los costos de financiamiento para que los bancos o las instituciones financieras puedan otorgar créditos sea menor y por lo tanto las tasas a las que van a ofrecer sus créditos también van a ser menor. Es muy probable que eso ocurra. Entonces, desde esa perspectiva, la actividad económica en el mercado va a empezar, por lo tanto, a mejorar. Los precios, los precios todavía van a seguir bajos, ¿ya? Y probablemente van a seguir bajos hasta el primer semestre del próximo año, con relativa seguridad, ¿ya? Entonces, pero van a empezar a subir, ¿ya? Aquí, obviamente, siempre van a quedar propiedades subvaloradas y hay que estar ahí atento al tema, hay que estar atento a lograr identificar cuáles son en este proceso de que empiezan a subir las propiedades, cuáles siguen estando subvaloradas. Esas subvaloraciones van a ser consecuencia de ¿qué? De que efectivamente el tenedor de esa propiedad probablemente está en una situación de urgencia, están obligados a continuar un proceso de liquidación o simplemente, y ese es el peor de los escenarios para los vendedores, pero puede ser también una consecuencia de un escenario de desinformación. Entonces, identificar esas oportunidades es crucial. No solo Jay Scott, lo dijo también Kiyosaki, que lo dicen todo. Efectivamente, el proceso de identificar una oportunidad en el mercado es un proceso que toma tiempo porque requieres disponer de mucha información y tienes que procesarla. Efectivamente, la tecnología nos permite acortar esos procesos, ya sea con inteligencia artificial o simplemente haciendo el trabajo manual, haciendo uso de toda la información disponible en los portales y qué sé yo, y todas estas herramientas. Pero tienes que darte el trabajo de analizar muchas propiedades. Eso es fundamental. O sea, probablemente si tú te incorporas al mercado y te aparece alguien diciendo esta es la excelente oportunidad que tú no te puedes perder, probablemente esa es una oportunidad que tú deberías dejar pasar. Para que lo tengas en consideración. Las oportunidades se encuentran, ¿eh? No llegan a ofrecértelas así como se la ofrecen a todo el mundo, ¿ya? Luego, entonces, dijimos, estábamos en esta etapa de contracción, ¿verdad? Estamos en esta etapa de recuperación. Y viene un ciclo que es el ciclo de expansión, ¿ya? Esto seguramente va a llegar hacia, si es que todo sigue así, digamos, en unos 18 meses más, 24 meses más, ¿verdad? Donde ya vamos a empezar a ver un crecimiento más robusto, ¿verdad? Los precios debiesen empezar a recuperarse. En nuestro caso, dado por un lado la baja de los stocks, que hoy día son alrededor de 67.000, van a seguir bajando, consecuencia de que efectivamente hay una pequeña recuperación en las ventas, ¿verdad? Lo que va a ocurrir es que, sumado al bajo ingreso de proyectos nuevos, que estamos alrededor de un 30% de lo que veníamos viendo hasta hace 4 o 5 años atrás, va a hacer que los stocks estén limitados. Por lo tanto, el precio tiene que tender a subir, ¿ya? Entonces, aquí obviamente, durante este proceso de expansión, lo que va a ocurrir es que los precios de alquiler van a tender al alza también. Y eso es importante tenerlo de referencia. Ya vamos a hablar derechamente del mercado de renta, pero es importante que tengan claro que aquí el alquiler tiende a subir en este proceso de expansión, ¿ya? Aquí donde se pueden los inversionistas beneficiar, comprando durante al precio que está, que ya no va a ser realmente el de oportunidad a oportunidad, pero porque viene una cuarta etapa en el ciclo, que es el de exuberancia, que efectivamente es cuando los precios llegan a los peaks, y ahí es donde obviamente hay una oportunidad para que salir, ¿ya? Y efectivamente viene el periodo de la exuberancia, donde los precios inmobiliarios alcanzan efectivamente los niveles más altos. En Chile el proceso de la exuberancia, en realidad lo vimos, o estos dos ciclos que es lo que estamos hablando de la expansión y la exuberancia, un periodo largo. Yo creo que estuvimos en esto unos 10 años a lo menos, ¿ya? Y capaz que un poco más. Entonces, aquí en la exuberancia la demanda sigue siendo muy fuerte, ¿verdad? Pero el mercado se empieza un poquito a sobrecalentar. Va a ocurrir como ocurrió hoy día y como se estimaba que podría ocurrir, que efectivamente el descalce que se produce entre los ingresos reales y el precio de la vivienda dificulten el financiamiento de los mismos, dado el alto precio de la vivienda. Entonces, obviamente estamos en un punto donde efectivamente
hay que salir a vender de todas maneras para hacer las ganancias de los exit. Efectivamente, entonces, como resumen, veníamos hablando de que todo el mercado o todo el negocio inmobiliario venía planteándose en esto, como si hubiésemos estado permanentemente, única y exclusivamente en estos dos ciclos, de expansión y exuberancia. Como que efectivamente tú compras ahora, vendes en 5 años más, recuperas tu ganancia con muy baja inversión, ¿verdad? Eso efectivamente está ocurriendo, pero es muy riesgoso. Es muy riesgoso porque si la posición de financiamiento es débil, me refiero a que la capacidad de ahorro es debilitada, no tienes capacidad de ahorro, no tienes la liquidez suficiente para enfrentar las vacancias, está en una situación de riesgo. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que incorporar el elemento del análisis del negocio de renta, ¿ya? Es decir, en un momento como el que estamos hoy día, tú tienes que... Las características del mercado, ¿qué es lo que ocurre? Aumentan las vacancias, ¿qué es lo que estamos viendo? Hoy día hemos visto triplicar las vacancias en los arriendos. ¿Ya? O sea, si un arriendo antes tardaba 2 semanas en cambiar de arrendatario, hoy día te demora seguramente 45 días hasta 2 meses. Y si es que no más, si es que no hace alguna promoción de que el mes de garantía, que esto o lo otro, se hace más difícil. ¿Ya? Entonces, efectivamente, hay un aumento de las vacancias y, por lo tanto, los precios de los arriendos también tienden a la baja. ¿Ya? Durante estas contracciones, lo más importante es mantener a como dé lugar la ocupación de las propiedades para acotar las pérdidas. ¿Ya? Tienes que siempre los precios, tanto de venta como de arriendo, son franjas de precios, donde hay un tope de mercado en tu segmento donde estés. Hay un tope de mercado y y en la banda de precios al bajo hay un precio que es más de liquidación, llamémoslo así. Trata de colocarte por ahí. Esa es como una excelente estrategia, ¿ya? Y obviamente tienes que hacer una adecuada gestión del riesgo, es decir, tienes que tener una estrategia al inicio de la compra de la propiedad, pensando que la va a colocar en arriendo, de que haya una cobertura adecuada entre el valor del arriendo, el NOE, que le llaman los ingresos netos operacionales, que es el arriendo descontado de todos los gastos, contra, efectivamente, el dividendo que tienes que pagar. Tiene que haber una cobertura ahí. ¿De cuánto? Es relativo, pero J. Scott en algunos momentos ha recomendado, de acuerdo a los estudios cuando se hicieron los análisis post-subprime, de que efectivamente todos aquellos que tenían una cobertura entre los ingresos netos operacionales y el dividendo de 1,25 sortearon la crisis sin ningún problema, pudieron hacer las rebajas de los valores de arriendo a valores que le permitían seguir pagando los dividendos, pero y por lo tanto administrando correctamente el riesgo y siendo muy competitivos en el mercado, acotando las vacancias y maximizando la ocupación. Cuando nos enfrentamos a una etapa de recuperación, ¿verdad? Este es el momento para que el arrendador, el dueño de propiedades para renta, salga a comprar. ¿Ya? Este es un momento que estamos viendo, efectivamente. Porque va a poder comprar propiedades a menor costo. A comprar propiedades a menor costo, lo que tiende a ocurrir es que, por lo tanto, aun cuando tu financiamiento sea muy alto, muy caro, en realidad, más que alto, caro, si tú tomas una estrategia adecuada de cobertura entre los ingresos netos operacionales que tú proyectas contra el valor de ese dividendo, cualquiera sea, eso te va a marcar efectivamente la pauta de qué propiedades y cuáles son los valores de las propiedades los que tienes que salir a buscar. Si están fuera de ese rango de cobertura, no puedes comprar esa propiedad. Aquí lo importante no va a ser el flujo de caja que te va a aportar la propiedad, lo importante que, ojo, que manteniendo esa cobertura de 1,20, 1,25, obviamente vas a tener liquidez, vas a tener un ROI de caja, como le llaman los analistas y los asesores de inversión. Pero a lo mejor no va a ser tan alto y no importa. Pero vas a haber logrado tomar una posición en el mercado y al mismo tiempo vas a tener un riesgo muy bien administrado. Luego, cuando viene la fase de expansión, aquí viene la maravilla. ¿Por qué?
En la fase de expansión lo que van a ocurrir dos cosas. Tu propiedad va a consolidar el valor de oportunidad que compraste y por lo tanto va a aumentar su valor de mercado. Tu cap rate va a bajar. ¿Por qué? Porque el valor de la propiedad realmente se va a elevar de manera considerable, ¿verdad? Pero al mismo tiempo los arriendos también van a subir. Y lo que va a ocurrir ahí es que tus rentabilidades por caja van a aumentar de manera significativa. Aquí, aunque el mercado es fuerte, los inversionistas deben ser cautelosos, eso sí, de no sobrepasarse en el término de bajar las coberturas dado que tienes una buena demanda, ¿ya? Ahí a veces la tentación surge de salir a refinanciar para obtener mayor liquidez rápido, ¿verdad? Puedes hacer una estrategia similar, pero siempre y cuando efectivamente te encuentres en una posición donde las coberturas siempre estén siendo consideradas, ¿ya? Aquí obviamente la estrategia de un punto de vista de la renta es que empieces a subir los valores de arriendo siguiendo las líneas de mercado. Aquí en la banda de precio te puedes ya colocar a la mitad de la cancha, llamémoslo así, o incluso pensar un poquito más arriba, pero siempre con cautela. Y en la fase de exuberancia, aquí tú vas a llegar al punto máximo, ¿verdad? Donde los ingresos de alquiler te van a realmente generar ganancias relevantes. Estos ciclos estamos hablando que son ciclos de años. No te vas a dar cuenta que a lo mejor entraste con un ROI de caja o con una renta bruta del 4, con un ROI de caja de 2 puntos, pero siempre con una cobertura de 1.20, 1.25 entre ingresos netos operacionales y el dividendo que tienes que pagar. Aquí lo que va a ocurrir algo mágico, que si lograste además refinanciar el crédito cambiando las tasas, pensando que si lo estás haciendo hoy día, en el futuro las tasas van a estar mejor, tu dividendo por lo tanto va a bajar, pero al mismo tiempo tus rentas van a subir, ahí tus rentabilidades se van a disparar en renta. Y al mismo tiempo lo que va a ocurrir es que el valor de tu propiedad se va a elevar mucho. Entonces ahí vas a encontrarte en la situación de si sales a vender o no sales a vender. Cualquiera te diría, sí, es el momento de salir a vender porque ahí vas realmente a hacer una ganancia. Capaz que ese es el momento para estructurar adecuadamente el financiamiento, pensar cuánto es la data de la propiedad, cuánto tiempo le queda de ganancia a esa propiedad, cuánto tiempo tiene de vida ese inmueble en términos de poder proyectar los gastos futuros de mantención, etcétera, etcétera, que son gastos que, ojo, tú los debieses tener considerado al inicio de la inversión como provisiones mensuales. Pero ahí podría ser efectivamente que hagas una gran ganancia para ir a aprovechar otras oportunidades porque tus cap rates van a bajar de manera considerable, ¿ya? Dado el alto precio de la vivienda o de la propiedad en general, no necesariamente tiene que ser vivienda. Entonces, pero vas a consolidar sí o sí una posición en cuanto a las rentas. El negocio inmobiliario es importante para que tú puedas ir creciendo, es que te apalanques adecuadamente en deuda, por eso es muy importante la información financiera, la educación financiera. Es importante que conozcas adecuadamente la calidad de tus activos, es importante que conozcas también la calidad del segmento de tus arrendatarios, ¿verdad? Y en la suma de todo eso, que toma tiempo aprender y dominar, vas a ser exitoso. Léanlo. Jace Scott tiene el libro sobre los ciclos económicos de la inversión. Aquí simplemente fue una pincelada para que aportarle un poquito más en la forma en cómo están reflexionando su inversión inmobiliaria. Si no entendiste mucho de lo que dije y estás pensando en avanzar hacia el mundo inmobiliario, es una oportunidad a lo mejor tal vez para que conversemos, para que lo charlemos. Este espacio es apoyado por SW Chile, el área de Real Estate. Muchas gracias. Chao.